Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Damos la bienvenida a cada amigo, a cada hermano, a cada siervo, a este su programa de todos los días, Cristo viene ya. Padre maravilloso, Dios, soberano Rey, gracias te doy, Señor, en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia se ha renovado en nuestras vidas. Gracias por esa fidelidad, Señor, tan incondicional, por ese amor tan grande, Señor. Porque fuiste tú, Señor, quien nos encontró. Fuiste tú quien nos amaste primero, Señor. Fuiste tú quien nos escogiste, Señor. Gracias. Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Yo te pido perdón. Perdona mis pecados, mi pensamiento, mis acciones. Perdóname, Señor. Pido perdón por mi familia, por mis hijos, por mi hija, mi madre. Pido perdón, Señor, por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pido perdón por aquellos siervos, pastores, evangelistas, misioneros, adoradores, sugieres, líderes, Señor. Pido perdón, Señor, por cada uno de ellos. Perdónanos, Señor, porque te fallamos en pensamiento, te fallamos en omisión, te fallamos, Señor, en todo momento, Dios. Perdónanos. Pido perdón por la humanidad, Señor. Mira al enemigo cómo lo has entenebrecido el entendimiento, Señor, cómo se los ha cegado para que no le resplandezca la luz del evangelio, Dios. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor, a encontrarte, Señor, a buscarte, Dios. Ten misericordia, Señor, de aquel siervo, esposo, padre, madre, que hoy clama y eleva un clamor a ti, Señor, una petición, una necesidad, un milagro, Dios. Mira cuántos, Señor, están clamando una restauración familiar, ministerial, económica. Mira cuántos lloran y gimen delante de tu presencia, Señor, clamando por sus hijos, clamando por su familia, Señor. Mira aquel siervo que está en una clínica, aquella creación que está en un hospital, Señor, enfrentando una muerte dolorosa y muy lenta, Señor. Muchos enfrentan cáncer, sida, leucemia, meningitis, tuberculosis, trombosis, derrames cerebrales. Muchos les hacen diálisis porque sus riñones no funcionan. Necesitan un trasplante de hígado porque han sufrido de cirrosis, un trasplante de corazón, de páncreas. Señor, ten misericordia. Escucha cada petición de tu pueblo, escucha el clamor, Dios. Y que tu Espíritu Santo se pase por cada clínica, por cada hospital, Señor, llevando una sanidad, una restauración, una liberación en el nombre de Jesucristo. Señor, escucha el clamor de tu pueblo y conforme sea tu voluntad la respuesta. En el nombre de Jesucristo. Asimismo, que esta palabra que tú nos vas a dar hoy, Señor, transforme nuestro corazón, renueve el pensamiento, Señor, para poder glorificar y exaltar tu nombre. Que esta palabra haga el efecto necesario a lo que es enviada. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Les saluda a su hermana en Cristo, Jordani Patricia, deseándole una bendecida noche, una bendecida tarde. Y quiero compartir una porción de la palabra con ustedes. Y es renovar nuestros pensamientos. ¿Sabes que de nuestras acciones depende de lo que hay en nuestro pensamiento? ¿Sabes que nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos a malos pensamientos constantemente? El hecho de que lleguen los malos pensamientos, tenemos como esa libertad de escoger si seguimos anidando esos pensamientos y dejarlos que lleguen al corazón, donde van a dar su fruto a su tiempo. Sabemos que no es un fruto agradable a Dios porque el pensamiento es negativo. Y esto del pensamiento malo, perverso, es lo que tiene en este momento el enemigo, lo que está usando el enemigo con nosotros, sus hijos de Dios, porque lo puedo testificar. Pensamientos no buenos. El todo no es que llegue el mal pensamiento. La importancia es que nosotros como hijos de Dios debemos desechar esos pensamientos, porque el Señor nos ha dado la libertad y nos ha dado un espíritu, dice, que no es débil, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Mi pastor Humberto Henao hablaba hoy sobre los pensamientos que están anidando
a los hijos de Dios. Y nos hablaba un poco del recasamiento. Y decía que ya el Señor entrega a esas personas a pensamientos entenebrecidos. Y hablaba a través de la palabra y a mí me movía, porque es que la batalla de nosotros como hijos de Dios está en el pensamiento. Porque es que a mí me llega el pensamiento, pero si yo lo anido, si yo lo guardo, si yo lo mantengo ahí constantemente, va a llegar un momento en que me va a dar un fruto. Si el pensamiento es bueno y es alineado al de Dios, va a dar frutos buenos, frutos agradables al Señor. Pero si el pensamiento es malo, el mismo pensamiento dará frutos que no le agradan a Dios. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, por lo demás, hermanos. Mire cómo nos llama el Señor, hermanos. Mire cómo nos hace llamar, porque somos hermanos en Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Mire cómo nos habla y nos enseña la palabra lo bueno. Porque aquí nos están dando es lo bueno. Entonces, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, mire que nos aconsejan el pensamiento y nos instruye cómo deben ser nuestros pensamientos como hijos de Dios. ¿Nos llegan pensamientos de rabia? Claro que nos llegan pensamientos. Malos deseos, envidias, contiendas, disensiones, pleitos. Todos esos son dardos de fuego que el enemigo está usando, que Jehová lo reprenda para dañar el pensamiento del cristiano. Pero, sorpresa o no sorpresa, y es que la decisión de anidar los pensamientos malos, los cuales van a dar fruto a su tiempo, porque la palabra del Señor dice que por su fruto los conoceréis. Si esos pensamientos los anidamos en nuestro corazón, ellos van a dar a luz el pecado. Y recordemos que en Romanos nos habla de que la paga del pecado es muerte. Nosotros queremos siempre engañar al hombre. Siempre pretendemos engañar al hombre. Pero no nos estamos dando de cuenta que lo que hay en mi pensamiento, eso voy a reflejar. Eso voy a manifestar. ¿De dónde vienen las envidias? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No son de los deseos de la carne? ¿No vienen de la carne? Por eso hace poco el Señor me daba una enseñanza a mí y me decía que mundanos dentro de las iglesias. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo así que mundanos dentro de las iglesias? Dijo, sí, están en las iglesias, visten como cristianos, pero el corazón es de un mundano y los pensamientos son de un mundano. Las acciones son de una persona que no ha sido transformada. Y lo que el Señor nos está invitando es a transformar el pensamiento. ¿Cuántos de nosotros luchamos con los pensamientos? Pensamientos de mal, pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad. Alguien me dijo hace unos días que el cristiano estaba cansado de vivir bien con el Señor. Y siempre estaba buscando la manera de cómo dañar esa obra, ese vaso o ese instrumento que el Señor está formando. Y es a causa de la concupiscencia de nuestro corazón. Sabes que la palabra del Señor dice que malo, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Queremos hacer las cosas que no le agradan a Dios delante de los hombres buenas, perfectas. Podemos vestir con falda larga, vestidos largos y tener una elocuencia para hablar. Tenemos un don de palabra que las personas quedan impactadas. Pero si vamos al trasfondo del corazón,
corazón está malo, el corazón está dañado, el corazón está podrido y siempre está deseando el mal de los demás. Siempre está buscando dañar a los demás. Siempre está buscando mirar cómo de pronto la frustración de lo que no pudieron hacer ellos, otra persona lo puede o tiene la capacidad o tiene la decisión de hacerlo. Porque esto es de decisión. O sea, eliminar nuestros pensamientos es mi decisión. Yo tengo la autoridad y de parte del Señor tenemos la fuerza, tenemos el espíritu que el Señor nos ha dado para desechar el mal pensamiento. Y el Señor me traía y me decía, ¿por qué los creyentes o por qué el cristiano cada cierto tiempo cae en lo mismo que pensó que ya había sido libre? Y yo lo puedo testificar porque iniciando el camino del Señor me pasó muchos acontecimientos y yo le decía, Señor, pero yo pensé que ya había sido libre de esto. Yo pensé que ya había sido libre de aquello. Yo pensé que ya había sido libre de esto. Y es realmente por nuestra disposición. Cuando yo amo al Señor, realmente quiero agradarle a Él. Cuando yo le quiero agradar al Señor, mis pensamientos van a estar alineados a los del Señor. Siempre y en todo momento van a estar alineados a Dios. Nos llega el pensamiento malo, el pensamiento perverso, sí nos va a llegar. ¿Sabes que el pensamiento es más veloz que la luz? ¿Sabe que tú puedes estar acá y puedes estar llegando pensamientos uno tras de otro? Tenemos la facultad en la mente de que lleguen pensamientos uno al tiempo. ¿Sabes que del pensamiento se deriva tus actitudes, mis actitudes? Y yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Qué estructura mental rige su vida diaria? ¿Cuál es mi estructura? ¿Cuál es el pensamiento que llega y que rige mi vida todos los días? ¿Sabe que el apóstol Pablo nos habla de valores que debemos nosotros como creyentes llevar en el pensamiento? ¿Sabes que él nos habla de la verdad, la cual no vivimos? Hay muchos siervos del Señor, vuelvo y digo, el siervo no se reconoce por sus dones y sus talentos. Date por bien gozoso con el Señor, porque derramó dones y talentos, o nos derramó dones y talentos que de pronto muchos otros siervos que de verdad anhelan servirle al Señor no los tienen. Y nos habla de la verdad. ¿Quién conoce todo? Dios. ¿Podemos engañar? Claro que lo podemos hacer. Y muchos sin discernimiento les pueden creer o nos pueden creer. Pero lo verdadero lo conoce Dios. Y nos dice que el pensamiento debe andar en verdad. Luego nos habla de justicia. Nos habla de amabilidad. Nos habla de honestidad. Nos habla de pureza y de llevar un buen nombre. Lo acabamos de leer. Entonces, miren las cualidades, los valores de los cuales Pablo habla. La manera correcta de pensar nos la describe él. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes que nosotros podemos desviar esos malos pensamientos? Muchos están luchando con pensamientos de mundo. Hace como unos 3 años, no, como unos 4 años, llevaba en mi mente, en mi pensamiento, la lucha con la música del mundo. A mí el Señor me sacó de un mundo perverso, de un mundo malo, de un mundo que no es de nada agradable. De pronto recordarlo, sino es para testimonio de una transformación que el Señor ha hecho, de manifestar su gloria y su poder en mi vida. Pero venía luchando, porque cada vez que pasaba por un lugar y escuchaba la música que me gustaba en el mundo, ella se quedaba en mi pensamiento y yo terminaba tarareando o terminaba cantando esa clase de música. Y yo luchaba con eso, con mis fuerzas. Yo decía, pero ¿cómo hago? Y de pronto no movía mi boca, pero el pensamiento la iba cantando.
Y el Señor me regaló la estrategia de que cada vez que el enemigo viniera a dañar mi pensamiento con esa clase de intención de pronto traer el mundo a mi vida nuevamente, Él me decía, alábame. Y en medio de la alabanza me enseñó que por donde yo caminaba, no necesitaba ir a una iglesia o no necesitaba estar dentro de una congregación adorando al Señor para poder sentir su presencia, sino en el momento en que yo me disponía a adorarle y a glorificarle, sentía la presencia automáticamente de Él. Era como si se despertara el Espíritu en mí. Y fue una estrategia que todavía la practico, no la he dejado. Todavía por donde voy en mi transporte, alabo al Señor, hablo con Él. ¿Que llega el dardo? Sí. ¿Que llega el pensamiento? Sí, pero automáticamente uno dice, Jehová te reprenda. Yo lo he dicho y hasta en voz alta, en los semáforos se quedan mirándome. Yo creo que estás enloquecido. Pero el Señor nos ha dado armas para poder desechar esos pensamientos. Y un personaje bíblico que es Pablo, el apóstol, él tuvo una lucha fuerte con su pasada manera de vivir, fuerte con los deseos o las concupiscencias del corazón. Y dice Romanos capítulo 8, versículo del 5, dice en adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si en mi pensamiento está constantemente la carne, ¿qué representa la carne? No es la porción de carne que tú almuerzas, que te echan de pronto a freír o a sudar. No, no es esa carne. La carne que habla acá el apóstol es el pecado. Es lo que nos arrastra al mundo. Y él dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántos piensan todavía en lo que fue y lo describen con un deleite? Que hace poquito yo miraba atrás y yo decía, Señor, yo no quiero volver allá. No tengo nada que hacer allá. A mí no se me perdió nada allá. Cuando hablo de allá es el mundo. Que Dios nos guarde porque esta batalla es constante. Y la palabra dice que el que crea estar firme, mire que mañana no caiga. Mire que no caiga, lo estoy parafraseando. Mire que no caiga, mire que mañana, en una semana, en un mes, no caiga. Y es la lucha con el pensamiento. Y este siervo llevaba una lucha con el pensamiento. Cuando yo estoy en la carne, ¿cuáles son mis pensamientos? Todo lo que se llama pecado, todo lo que ofrece el mundo. Empezando, miro a un hermano, vino una hermana y estoy escudriñándolo, no para bien, sino para ver qué le encuentro malo. Y eso del mundo. Ahí nomás empezamos pecando. Entonces tenemos que escudriñarnos hoy y mirar nuestros pensamientos, la inclinación de cada uno de ellos. Porque de esos pensamientos son nuestras acciones. Hay acciones de cristianos malos y perversos. Yo no estoy para juzgar a nadie, porque el Señor nunca me puso a juzgar a nadie. Pero tenemos que reconocer que hay pensamientos de siervos malos y perversos, que no han tenido un nuevo nacimiento, porque cuando mis pensamientos están sometidos o sujetos a los pies de Cristo, es la señal o la característica de que yo he tenido un nuevo nacimiento. No estoy diciendo que constantemente tenemos que ser perfectos, no. Llega el mal pensamiento, pero nosotros automáticamente podemos desviarlo, podemos neutralizarlo, podemos sacarlo de nuestras vidas. Eso es lo que hace el creyente nacido de nuevo. El que no, lo deja albergar y lo deja que dé raíces y eche frutos hasta que se consume. Y da luz el pecado. ¿Lo hemos visto? Claro que lo hemos visto. ¿Nos ha acontecido? Claro que nos ha acontecido. Pero qué bonito es que hoy el Señor quiere que cambiemos nuestros pensamientos. Entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos al dinero. ¿Cuántos son siervos de Dios que en el pensamiento de ellos es el tener? ¿Es malo? No, no es malo. No es malo que luchemos por un sustento, que trabajemos, porque la misma palabra dice que el que no trabaje no coma. Malo es poner por encima de Dios el buscar lo secular. Si sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata, si sabemos que Él tiene cuidado de cada uno
de nosotros? Si sabemos que no ha llegado todavía la necesidad a nosotros cuando Él ya la conoce. Se supone que como hijos de Dios debemos pedirle a papá, al dueño de todo, que nos supla lo que necesitamos. Pero muchos se desvían porque es que en ellos el pensamiento no está alineado a Dios, sino está alineado a la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Si yo me ocupo de la carne, mi fruto va a ser un pecado y un pecado de muerte. Y eso está en las Escrituras, no me lo inventé yo. Si yo sigo anidando el pensamiento y el deseo que no es de Dios y que no le agrada a Dios, que yo quiero hacerlo ver como Dios es diferente y hacerlo parecer a los demás, pero que todos conocemos la verdad, es muy diferente. Pero la paga del pecado, escucha acá, es la muerte. Y hoy me está enseñando a mí, porque mañana puede venirme la tentación, que Dios me guarde. Y yo tener el valor de sacar ese pensamiento, no dejarlo anidar y avanzar con el Señor. Entonces vemos que aquí hay dos clases de personas. El que camina en la carne, que busca los deseos de la carne, y el que camina en el Espíritu. El que vive en la carne y el que vive en el Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿en cuál de los dos estamos moviéndonos? ¿En los deseos de la carne? ¿Buscando lo que no le agrada a Dios? ¿O en el Espíritu, viviendo conforme a la voluntad de Dios? Dice el versículo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, mire cómo el Señor nos enseña hoy que nuestros pensamientos constantemente se deben renovar. Todos los días debemos renovar nuestro pensamiento. Debemos hacer una higiene en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Por eso la palabra dice que dos estarán durmiendo. Uno será llevado y otro será dejado. Porque es que en el momento es que hay en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que mantenemos en nuestro pensamiento? Si yo tengo mis pensamientos alineados a los de Dios, en el momento que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, mis acciones o mis frutos demuestran que mi pensamiento son de bien y no pensamientos para destrucción y para muerte, para pecado. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dos mujeres estarán en un molino, una será quitada y otra será dejada. ¿Qué hay en el pensamiento tuyo? Cuando miras a un hermano o a una hermana, ¿qué hay en el pensamiento? ¿Te sigue ganando la envidia? ¿Te sigue ganando los celos? ¿Te sigue ganando el buscarle la falta, la debilidad a tu hermano? Que yo sepa, el Señor en la palabra no me dice que nos llamó a eso. Nos dice que nuestros pensamientos deben ser de bien con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y la enseñanza de hoy es que no nos engañemos, no te engañes más. O no nos engañemos, voy a incluirme. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe que es un privilegio tener alineada nuestro pensamiento al del Señor? Se consigue, se puede conseguir en el camino de Dios y a través de las Escrituras sí se puede lograr. Sí se puede. Siempre pensar bien de las personas, siempre hacer el bien al prójimo, porque aquí no me habla del hermano. La palabra me dice al prójimo. Cuando me habla de un prójimo, está incluyendo los que no les ha resplandecido todavía la luz del Evangelio y que todavía tienen esa venda que el enemigo les ha puesto, como un día tú y yo estuvimos enlazados en el mundo. Colosenses capítulo 2 versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que estamos anidando en el pensamiento? Que la palabra nos dice hinchado por su propia mente carnal. Por decirlo, víctima del propio invento. ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? Cuando ves a un hermano, ¿qué ves en él? ¿Ves a las almas como las ves Cristo? ¿O ves a las almas en tu concupiscencia y en lo que hay en tu corazón y en tu pensamiento? Romanos capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escucha acá, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Que Dios nos ayude, de verdad, que Dios nos ayude a todos como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Pero cuando mi pensamiento no está alineado al Señor, estoy mostrando que no tengo en cuenta a Dios. Vuelvo y repito, nos llega el mal pensamiento, sí, a mí me llegan constantemente, pero puedo tomar la decisión de desecharlos o de seguir manteniéndolo hasta que dé a luz el pecado, hasta que empiece a anidarse, y sabemos el proceso de los huevitos, cómo crecen, y a su tiempo da a luz el pecado. Pero siempre el Señor va a sacar a la luz el pecado. Siempre con nuestras acciones, siempre, porque la palabra dice que por sus dones y por sus talentos los conoceréis. No, es por sus frutos. Cómo me comporto, cómo son mis acciones, cómo son mis actitudes hacia los demás. Eso es lo que revela lo que hay en nuestro corazón, y lo que llegó al pensamiento. Es dolorosa este versículo, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, sin juzgar y sin criticar y sin señalar, enseñanza que el Señor nos da? ¿Cuántos siervos dolorosamente? Porque para el que ama las almas, el que valora la salvación, le da dolor. No se regocija de pronto lo que está viviendo el hermano, el siervo o el prójimo, sino con dolor. ¿Cuántos hemos visto? ¿Cuántos siervos han caído en deshonra delante de multitudes? Porque el Señor saca a reducir, siempre lo va a hacer. Cuando yo no confieso, cuando yo no me aparto, cuando yo sigo guardando y anidando, Él siempre lo va a sacar a reducir. Cuando usamos la mente para cosas de bien, nuestras consecuencias o la bendición va a ser de bien. Pero si yo uso mi pensamiento para lo malo, para desear el mal, ¿sabe que ahí inician las oraciones contrarias? Yo pensaba que la oración contraria, le decía al Señor, era aquel brujo hechicero que levanta oraciones para destruir el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios. No. Cuando en mi pensamiento se anida la envidia, el Señor, esta enseñanza me la dio el Espíritu Santo. Eso se constituye una oración contraria. Cuando yo le deseo el mal, cuando busco la ocasión de dañar, de destruir, es una oración contraria. O sea, estás en el equipo equivocado. Físicamente podemos ser de Dios, pero el corazón está lejos de Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su pensamiento, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nuestra mente debe ser renovada, transformada, un cambio de actitudes, un cambio de acciones, para que se pueda decir que en nosotros se ha cumplido el nuevo nacimiento. El pensamiento nos lleva a ser, el mal pensamiento nos lleva a ser reincidentes del pecado. Los deseos del corazón, recordemos que es engañoso y perverso.
que el Señor cumpla los deseos cuando ya nosotros como hijos de Dios hayamos tenido un nuevo nacimiento y cada pensamiento esté alineado al Señor y cada deseo esté conforme al propósito de Dios. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo capítulo 7, versículo 9. ¿Quién es el que escudriña nuestras mentes, nuestros pensamientos? ¿Sabe que la arrogancia nace del corazón? ¿Y sabe que se muestran nuestras actitudes hacia cada persona, hacia los demás? ¿Sabe cuántos siervos que predican el evangelio están llenos su corazón de arrogancia, de altivez, de mentira y de engaño? De la concupiscencia del perverso corazón. Y recordemos que el Señor es el que juzga. Mateo capítulo 22, versículo 36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué el Señor nos dice que debemos amarlo con toda la mente? Porque nuestros pensamientos deben estar siempre en pos del Señor, siempre en verdad, siempre en humildad, siempre en amor, reflejando el amor de Dios a Jesucristo en nuestras vidas. Yo le preguntaba al Señor por qué muchos siervos el Señor los ministra, pastores oran por ellos, se siente la presencia del Señor, pero al salir de la congregación salen a pecar, salen a adulterar, salen a fornicar, saben a drogarse, saben a ver pornografía, salen a pecar. Y la causa está en el pensamiento. Yo debo desechar esos malos pensamientos. Cuando el mal pensamiento llega, se debe cortar en ese mismo momento para que él no pueda llegar a dar frutos. Tener una adecuada relación con Dios, constante relación con Dios. ¿Y cómo podemos tener una relación con Dios si no es a través de la oración? A través del ayuno, a través de la búsqueda de la palabra, de escudriñar la palabra, a través de las vigilias, a través de la adoración. Tenemos tantas maneras de tener una adecuada relación con Dios. Volvemos a Romanos, capítulo 12. Dice las Escrituras: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, la pregunta para terminar es: ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Y es que ahí fallamos muchos, porque no conocemos la voluntad de Dios, o la conocemos a través de su palabra, pero nunca buscamos hacerla. Nunca. Hoy mi pastor Humberto Henao tocaba el tema y hablaba del recasamiento, y ha venido hablando del recasamiento, y hay que recibir palabra. Y yo le decía al Señor, guárdame, Padre, de yo llegar de pronto a que ese pensamiento se anide, Señor. Guárdanos, guarda a las siervas, Señor, porque él decía: hablan, tienen elocuencia, tienen sus dones fluyendo, pero no dan testimonio de la palabra. No lo están dando. Y yo miraba hoy, lo miraba, yo decía: Dios mío, ayúdanos, porque no es fácil. No estoy juzgando a nadie, porque es que tú y yo tomamos la decisión de servir a Dios. Tú y yo tomamos de aceptar la salvación, procurar administrarla, procurar buscarla, mantenerla hasta que Cristo venga, o simplemente desecharla. Esto es de tomar decisiones.
Y hoy la decisión nuestra es el pensamiento. Es que ahí inicia todo. Si yo dejo que los malos pensamientos lleguen, ellos se van a manifestar en mí, en mis acciones, en mis actitudes. Tarde que temprano lo va a hacer. Y es allá donde el Señor no quiere que lleguemos, que nos tenga que entregar a que hagamos cosas que nunca pensamos que pudiéramos llegar a hacer. En contra de Dios, porque todo lo que no sea agradable a Dios va en contra de Él. Todo lo que ofrece el mundo va en contra de Dios. Queremos felicidad, queremos gozo, queremos bendición, pero no agradamos a Dios. Queremos las añadiduras en todo momento, las bendiciones, pero no estamos agradando a Dios. Y es necesario, primero que todo, agradar a Dios con nuestra vida, dando testimonio. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que sea tu palabra la que nos confronte, Señor. Que sea tu palabra la que nos limpie, que sea tu palabra la que nos convenza, que sea tu palabra la que nos sane, Señor. Que tu palabra, como dice las Escrituras, Señor, es lumbrera en ese camino angosto la salvación. Es lámpara a nuestros pies para que no tropecemos, Señor, con piedra alguna, Señor, con obstáculo alguno, Padre. Esta palabra sea la que nos juzgue, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu voluntad, Señor, a buscar hacer tu voluntad, no la nuestra, no la que nos parece que está bien, Señor, sino hacer en todo momento tu voluntad, agradándote a ti, Señor, para ser aprobado delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesucristo, que sea ella la que transforme los corazones y renueve el pensamiento, el entendimiento. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Saludamos en este día a nuestro hermano Javier Álvarez. Dios te bendiga, siervo del Señor. Isabela Monterrosa, nuestra hermana Sandra Liliana Villabona, un abrazo, sierva de Dios. Rosy Méndez Orozco, Dios les bendiga grandemente. Y a los que no logro visualizar, que luego miro sus mensajes, Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. La lucha y la batalla, recordemos que está en el pensamiento. Y somos más que victoriosos, porque la palabra del Señor me dice que Él ya venció. Sobre Satanás, sobre el mundo, Él ya venció. Dios les bendiga. Bendiciones.